Seguramente te pase que llevas meses entrenando duro, comiendo lo que supuestamente te toca y aún así ves el mismo físico cada día en el espejo. Y no es que te falte esfuerzo, es que te falta dirección. Crees que estás haciendo las cosas que supuestamente están bien, pero estás cometiendo 4 errores. Y estos 4 errores no son cualquier error. A lo largo de estos 4 años los he cometido y te he hecho este vídeo para que los evites. Si lo logras corregir hoy o empezar a evitarlos a partir de hoy, vas a ahorrar mucho tiempo perdido en el gimnasio. Empecemos por el primer error de todos, que es el que decide si los otros errores importan o no, y es el contexto. Lo comete la persona que no para de adquirir nueva información, cada día se informa respecto a algo nuevo, y es probablemente el error más caro de los 4, porque no te hace perder únicamente 1 o 2 semanas, sino meses, incluso años. El error es que eliges tu objetivo por lo que quieres ver en el espejo, no por la fase en la que se encuentra tu cuerpo actualmente. Tu cuerpo responde ante una adaptación principal. Cuando tú le das un contexto, decide en qué gastar los recursos que le están entrando, si es para mantener energía y mantener el músculo o crear nueva masa muscular, no lo que tú quieras. Va a hacer lo que él puede hacer con los recursos y el contexto que le estás dando. Es por eso que si tú tienes un porcentaje graso muy alto y metes un superávit, por mucho que quieras construir mucha masa muscular, va a pasar lo siguiente: vas a construir algo de masa muscular, sí, pero vas a crear sobre todo grasa, porque el entorno hormonal no es favorable. Tu sensibilidad a la insulina y tu capacidad de particionar los nutrientes no es lo mismo cuando tienes un 12% de grasa corporal a un 22% de grasa corporal. Es por eso que no tiene ningún sentido empezar un superávit cuando ya tienes mucha grasa corporal. Si tú ya tienes un porcentaje graso corporal bajo, quieres seguir metiendo definición pensando que vas a conseguir ganar músculo, ahí no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque ya partes de un porcentaje graso muy bajo. Lo único que vas a hacer es mantener o incluso perder esa masa muscular porque ya estás muy definido. Y es que es por eso que puedes tener el mismo entrenamiento, el mismo esfuerzo, pero tener resultados completamente diferentes, porque todo depende del contexto inicial, de tu punto de partida. Y hacer esto, empezar un superávit cuando ya tienes un porcentaje graso alto, no te cuesta únicamente un mes o 2 meses, te cuesta la fase entera de ese superávit, que si la largas vas a ganar muchísima grasa, que también va a hacer que te cueste la siguiente fase aún más, la fase de definición. Vas a tener que limpiar más tu cuerpo y vas a tener que pasar más tiempo haciendo una definición. Quiero que pienses en el típico ciclo que pasa siempre. Haces un superávit sucio durante 6 meses, ganas mucha más grasa que músculo, después lo intentas arreglar con una definición agresiva durante 3 meses, pierdes grasa, pero también pierdes músculo, porque estás haciendo una definición muy agresiva y vuelves a repetir el ciclo. Y es por eso que tu cuerpo se queda estancado en el mismo sitio y parece que por mucho que entrenes, por mucho que te esfuerces, no consigues ganar nada de músculo. Para solucionar esto, primero de todo tienes que medir tu punto de partida. Simplemente, si tú te ves al espejo y ves que se te marcan los abdominales, sabes que estás por debajo del 15%. Si te ves al espejo y ves que no se te marcan los abdominales, pero tampoco la cintura está muy ancha, estarás entre un 15 a un 20%. Y si la cintura está muy ancha, significa que estás por encima del 20% de grasa corporal. Y también sé honesto, ¿tienes masa muscular? Una persona puede estar un poco pasada, entre un 15 a un 20% de grasa corporal, que no se ve el abdomen, pero que arriba tenga amplitud, tenga buen pecho y la espalda también se le marque. Porque no es lo mismo una persona que, como te digo, se marca los músculos aun estando un pelín pasado, que una persona que no tiene absolutamente nada de músculo y lo único que tiene es grasa corporal. Y con esas lecturas tienes estas siguientes opciones. Primero de todo, se te marca el abdomen, tienes vascularidad en los brazos, puedes permitirte hacer un superávit ligero. Es un entorno hormonal favorable para empezar esa etapa. La segunda opción es que no se te marca el abdomen, no se te ve tanta vascularidad, pero tienes una buena estructura de masa muscular. En ese caso te toca hacer la definición. Limpias la grasa que tienes y después te puedes plantear hacer un superávit ligero una vez bajado ese porcentaje de grasa. Y la tercera opción es que no se te marca el abdomen y además no tienes masa muscular, no se ve esa estructura. En ese caso te recomiendo más que tires por la opción de la recomposición corporal. Vayas bajando de grasa poco a poco mientras vas ganando masa muscular. Porque si tú haces un superávit no teniendo el abdomen marcado y aparte no teniendo músculo, puedes ganar algo de músculo pero vas a acumular mucha grasa. Si haces una definición, sobre todo vas a bajar ese porcentaje graso, pero no vas a ir ganando tanta masa muscular comparado con la recomposición, que puedes tardar un pelín más, pero vas a perder grasa poco a poco y ganar masa muscular. Antes del primer día de empezar con esa fase, quiero que escribas tu objetivo, el ritmo de pérdida y la duración estimada. El objetivo, superávit, déficit o recomposición. El ritmo semanal. En un superávit sube alrededor de 200 gramos por semana. En un déficit pierde entre 0,5 a 0,7% de tu peso corporal. Y en una recomposición tienes que entender que el peso se mantendrá más o menos estable, pudiendo bajar 1, 2, 3 kilos, pero no va a moverse mucho. Y por último, la duración mínima. Un volumen no va a bajar de unos 5 o 6 meses si lo haces limpio y quieres ganar la máxima cantidad de masa muscular y ganar la mínima grasa posible. Y una definición en la mayoría de casos no tiene sentido hacerla durante menos de 8 semanas. Porque el contexto no es el paso previo a elegir antes del objetivo, sino es el que elige el objetivo por ti. Y aún así, con el contexto correcto y el objetivo correcto, puedes pasarte años
entrenando sin ganar prácticamente masa muscular. Te voy a decir el segundo error, y es uno de los que más gente comete sin darse cuenta, y es la intensidad. Este error tiene algo curioso. Lo comete la mayoría de gente que cree que se esfuerza en el gimnasio. Esa gente que entrena 5 o 6 días, sale reventada de cada sesión pensando que lo ha dejado todo, y no entienden por qué no están ganando masa muscular, porque el esfuerzo está ahí. Y es que el problema no mide en la calidad de la sesión por cuánto de cerca se han quedado del fallo, sino el cansancio que han acumulado. Mira, si yo ahora mismo te pidiese que hicieses una serie parando unas repeticiones antes de llegar al fallo, lo más probable es que al acabar esa serie te hubiesen quedado 3 o incluso 4 repeticiones antes de llegar al fallo, porque mucha gente subestima tu capacidad de seguir aplicando intensidad en la serie. Y es que la cabeza manda una señal diciendo que aquí no puedes más mucho antes de llegar al fallo real. Y esto que te voy a decir ahora es de lo más importante que te vas a llevar en el vídeo, así que presta atención. En el gimnasio como tal, tú no construyes la masa muscular, generas la señal a partir de la tensión mecánica. La tensión mecánica se genera quedándote muy cerca del fallo, manteniendo una técnica estandarizada a lo largo de toda la serie. Una vez que has generado esa señal, el músculo se empieza a construir, pero fuera del gimnasio, cuando comes y cuando descansas. Una vez que entiendes esto, que cuando la serie se empieza a poner difícil de verdad, cerca del fallo, las últimas repeticiones van mucho más lentas que las anteriores, ahí es cuando realmente estás generando esa tensión mecánica, estás generando la señal. Y eso significa que las repeticiones que más valen son las últimas, las que se han quedado cerca del fallo. Y de aquí sale una consecuencia que casi nadie ve. Tú, cuando haces una serie con muchas repeticiones y además no te quedas cerca del fallo, lo único que estás generando en tu cuerpo es fatiga. No le estás dando razones a tu cuerpo para generar la señal. ¿Por qué? Porque te estás quedando lejos del fallo. Y si hicieses una serie con menos repeticiones y quedándote cerca del fallo realmente, estarás generando fatiga, porque la fatiga siempre se genera, pero estarás generando también esa señal que te va a permitir crear nueva masa muscular. Al hacer el primer tipo de serie que te he dicho, estás pagando el precio completo y solo te estás llevando la mitad del resultado. Y eso, ese tipo de series, es la que hace una persona que lleva 4 años entrenando y tiene el físico de una persona que lleva 6 meses o 1 año entrenando. Y además hay un efecto secundario que empeora todo. Y es el hecho de que cuando tú careces de intensidad, lo primero que se te viene a la cabeza es meter más series de ese ejercicio o de ese grupo muscular. Lo único que vas a hacer es generar más fatiga aún. Estás añadiendo más trabajo, basura, porque no estás llegando cerca del fallo, lo cual se traduce en una mayor fatiga y solo te acabas guiando por la sensación de cuánto de cansado estás. Es que construir más músculo no es un problema de cantidad, sino primero de la calidad que le das al estímulo. Para arreglar esto, primero de todo tienes que calibrar el RIR. Tienes que emplear el fallo técnico a lo largo de las semanas. No hagas una semana todos los ejercicios en la segunda serie al fallo técnico, pero sí, durante varias semanas vas haciendo diferentes ejercicios en la última serie de ese ejercicio y llegas al fallo técnico, lo que te ayudará a calibrar tu RIR. Y además, si te grabas, saber si la técnica ha empeorado cuando has llegado al fallo. Otra cosa que también deberías arreglar. La técnica siempre se tiene que mantener igual en todas las repeticiones de todas las series. Da igual si es la primera repetición o la última repetición. Fallo técnico, para que te quede claro, es acabar la serie porque no puedes mantener el patrón de movimiento de manera adecuada. No es empezar a, por ejemplo, a compensar en un press banca, levantar la espalda, levantar el culo, moverte como un gusano. No, fallas cuando la técnica se rompa. Y antes de esa serie quiero que apuntes las repeticiones que crees que te podrían haber salido y después apuntes las repeticiones que antes han salido. Y así contrastas cuánto de calibrado tenías el RIR realmente. Y lo que tienes que hacer también es, en las demás series, siempre mantener entre un RIR 2 a un RIR 0. En ejercicios multiarticulares, como por ejemplo un peso muerto rumano o un press banca libre, sí que conviene no llegar a un RIR 0, sino un RIR 2, como máximo un RIR 1. En ejercicios aislados o ejercicios de máquinas, sí que puedes meter un RIR 0 perfectamente, que no va a pasar nada, ¿vale? Y en las últimas repeticiones de la serie, fíjate si ha disminuido la velocidad de ejecución. Si disminuye la velocidad de ejecución en la fase concéntrica, es decir, cuando subes el peso, ahí realmente sí que te estabas acercando al fallo de verdad. Y la cosa no es cuánto entrenas, sino cuántas de esas series estaban generando la señal de verdad. Y hay otra cosa que puede tirar abajo todo lo que acabo de contarte, aunque entrenes con la intensidad perfecta, porque tu capacidad de llegar cerca del fallo no depende únicamente de tu cabeza y las ganas que tengas, sino que también depende de lo que has comido, y ese es el tercer error. Y es que comiendo más no lo vas a solucionar, sino distribuyendo la comida para que te ayude a tener el mejor rendimiento a la hora de entrenar. Y además hay una creencia muy popular, que es que para ganar masa muscular, para estar en un superávit, tienes que comer muchísimo, y para hacer una definición tienes que comer al contrario, poquísimo. Y vamos a ir por partes porque son dos mecanismos totalmente distintos. El superávit de la definición. Pero vamos a ir con el superávit. Y es que tu capacidad de construir nueva masa muscular tiene un techo. Y sobre todo depende del tiempo que lleves entrenando, también de la genética y de cómo es el nivel de tu entrenamiento. Y esto no se soluciona por comer mucho más. Y tú, cuando comes más de ese techo del que puedes aprovechar, la ganancia no va a ganancia de masa muscular, va a ganancia de grasa. Y es por eso que acabas acumulando muchísima grasa al hacer un superávit. Es porque te has pasado del techo
que tu cuerpo tiene. No aceleras la ganancia en ningún momento, lo único que haces es ralentizar la siguiente fase, que es la fase de la definición. La primera solución que tiene mucha gente es hacer un déficit muy agresivo, cortar muchísimas calorías de golpe. Y eso lo que hace, primero de todo, es resentir al rendimiento. Vas a tener entrenamientos menos intensos, vas a estar más cansado a lo largo del día, con menos energía y más irritable. Y el tema es que si puedes aplicar menos intensidad, vas a poder sostener menos masa muscular en ese déficit. Por lo tanto, ese déficit agresivo te va a hacer perder grasa, correcto, porque estás comiendo mucho menos, por lo que tu cuerpo se mantiene. Pierdes peso rápido, sí, pero pierdes la capacidad de generar esa señal que va a mantener la masa muscular a lo largo del déficit y vas a acabar perdiendo ambas cosas, tanto grasa como músculo, cuando podrías estar evitándolo si haces un déficit moderado. Y además también tienes que entender la jerarquía. Lo primero de todo, lo más importante son las calorías totales, ¿vale? El cómputo global de las calorías va a decidir si estás en un superávit, estás en mantenimiento o estás en un déficit. Después, el macro más importante son los carbohidratos. Los carbohidratos son los que te van a permitir rendir más en los entrenamientos, aplicar mayor intensidad, por lo tanto vas a poder generar esa señal de mayor calidad, ya sea tanto en definición, que en definición son más importantes, como en volumen. En volumen también son importantes. Cuanta más energía dispongas, más intenso vas a poder entrenar y también se va a traducir en una mayor ganancia de masa muscular. La proteína es el macro que se encarga de generar nuevo tejido muscular o mantener el tejido muscular ya existente, siempre y cuando se haya generado esa señal adecuada entrenando. Y después las grasas. Que las grasas estén en las últimas no significa que sean inútiles o que haya que dejarlas de lado. Las grasas son muy importantes. Siempre las tienes que dejar en el mínimo funcional, al menos, para que tu entorno hormonal funcione de manera adecuada. Y la solución a esto es que primero de todo tienes que calcular tus calorías de mantenimiento. Una vez las hayas calculado, ahí decides si tienes que hacer un superávit o un déficit. Para un superávit no te pases de 150, como máximo 200 calorías por encima de tu mantenimiento. Y para un déficit, entre 300 a 400 calorías por debajo del mantenimiento. Tienes que revisar a lo largo de las semanas si el peso va en el ritmo que te he comentado previamente. Si por ejemplo el peso se pasa en un superávit, restas calorías. Si en una definición bajas más rápido de normal, sumas calorías, o si no estás bajando, restas más calorías. Pero siempre vas a tener una media de peso, no te bases en un día suelto de peso o en 2 días sueltos. Entre 7, 10 o incluso 14 días te tienes que basar para poder tomar la decisión si tienes que subir calorías, mantenerlas o bajarlas. Los macros repártelos de la siguiente forma. La proteína en superávit entre 1.4 a 1.6 gramos por kilo de peso corporal. En definición o en recomposición de 1.6 a 1.8 gramos por kilo de peso corporal. Las grasas en superávit entre 0.7 a 0.9 gramos por kilo de peso corporal. En déficit o recomposición entre 0.5 a 0.7 gramos por kilo de peso corporal. Y tanto en volumen como en déficit como en recomposición, las calorías restantes que te hayan quedado van destinadas a carbohidratos. Y un tip que te doy es colocar los carbohidratos cerca del entrenamiento. 1 hora o 1 hora y media antes tienes que comer alrededor de 90 gramos de carbohidratos, 60 gramos provenientes de glucosa, tortitas de arroz con miel, 30 gramos provenientes de fructosa, es decir, por ejemplo, un plátano. Esa sería la mejor combinación que puedes hacer, 60 gramos de glucosa y 30 de fructosa. Pero si por lo que sea no puedes meter fructosa o no puedes llegar a esos 90 gramos, no pasa nada. Siempre asegúrate que 1 hora a 1 hora y media antes comas algo que tenga que ver con carbohidratos, para poder así rellenar los depósitos de energía y poder hacer el entrenamiento más intenso. Y ahora llega el cuarto error, que si lo cometes haces que los 3 errores anteriores, en vez de durar semanas, duren meses o años. Para que quede claro, no es que este error sea mucho más caro, los 3 errores anteriores siguen siendo caros, pero no deberían durarte más de 1 mes, como máximo 2 meses. Y la pregunta es, ¿por qué la gente comete esos mismos errores durante tanto tiempo? Y es porque no mides absolutamente nada, o porque no mides de la manera adecuada. Un día te pesas, ves tu físico en el espejo, y en base a eso decides tomar una decisión. Decides empezar el déficit o decides empezar el superávit. Y ahí está el error, basarse en una única medida o en un único momento. Y no está midiendo diferentes variables y siendo constante a la hora de medirlas. Y esto tiene una lógica muy simple. Un error que no mides de manera constante y con diferentes variables no se corrige. Se repite a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tú estás en un superávit muy grande, que estás ganando más peso del que deberías a lo largo de las semanas, en 2 semanas lo puedes corregir. Si tienes la media de peso semanal junto a una media de la cintura y también de fotos, vas a ver si te estás pasando de la raya o no. Y también con la intensidad. Puedes ver si tu intensidad es insuficiente y ver si estás avanzando o no. Simplemente teniendo un registro de las cargas, apuntando semana tras semana lo que estás levantando, las repeticiones que haces y el RIR que te estás quedando. De esa manera puedes comparar con las semanas previas y ahí ver si has tenido algún tipo de avance o no. Y antes de darte el sistema exacto de cuánto te tienes que medir la cintura o cada cuánto te tienes que hacer las fotos, te voy a decir una cosa. Si llevas meses o años entrenando, ahora mismo estás viendo el vídeo y no sabes cuál error estás cometiendo, te voy a dejar el link del formulario de mis asesorías en la descripción para que lo rellenes,
reviso tu caso y me pongo en contacto contigo si veo que tiene sentido que trabajemos juntos. Ahora sí, te voy a decir las 4 métricas que sí deciden y cómo hacerlas. Primero de todo, te tienes que pesar a diario, los 7 días de la semana, y a partir de ahí haces una media semanal. Comparas la media de esa semana, de la semana 1, con la semana 2 y ves si estás subiendo en el ritmo adecuado o estás bajando en el ritmo adecuado. Tienes que hacer entre 3 a 4 veces por semana la medición de la cintura para poder tener una media fiable. Después, las cargas. Ten un registro total de las cargas que mueves, de las repeticiones que haces y del RIR que haces. También revisa tu técnica grabándote vídeos. Ves si tienes algún error y lo corriges en el momento, no lo dejes pasar. Y por último, las fotos. Una vez cada 2 semanas te haces fotos en las mismas condiciones, mismas poses, mismas luces, en ayunas y con el mismo tipo de ropa. Sin un déficit, si tu peso baja y la cintura no baja, significa que no estás perdiendo tanta grasa como crees. Si tu peso se mantiene estable, significa que tienes que bajar calorías. En un superávit, si subes de peso pero tu cintura sube mucho, también significa que estás ganando más grasa de la necesaria. Deberías bajar calorías. Si tu peso se mantiene, tienes que hacer un incremento ligero de calorías. Y si va todo en el ritmo que hemos comentado, hemos dicho 200 gramos a la semana de peso corporal en un superávit y pérdida de peso entre 0,5 a 0,7% del peso corporal total en un déficit, ahí no tienes que tocar nada. Y ya está. No necesitas medir más cosas, no necesitas medir absolutamente todo. Solo necesitas medir estas 4 cosas y te darás cuenta si estás moviéndote en la dirección que quieres o si te estás quedando estancado. Voy a recapitular y quiero que te quedes con esto. Lo primero de todo es que tu contexto elige tu objetivo. No lo eliges tú en base a lo que quieres, sino tienes que elegirlo en base a tu punto de partida actual, a lo que tu cuerpo necesita realmente. Lo segundo es que el gimnasio no construye la masa muscular, sino que genera la señal que le da al cuerpo las razones para empezar el proceso de creación de nueva masa muscular. Por lo tanto, entrena siempre cerca del fallo. Lo tercero es que no tienes que hacer ni un superávit enorme ni una definición muy agresiva. Usa el rango aproximado que te he dicho de las calorías, ya sea en déficit o en superávit, y utiliza los carbohidratos como combustible para el entrenamiento. Y por último, mide estas 4 cosas y decide cada 2 semanas. Decide si tienes que mover calorías o si tienes que dejarlas tal cual porque está todo funcionando. No decidas por un día suelto. Y ahora estos 4 errores que sí que puedes controlar, ya sabes cómo arreglarlos. Así que empieza a mejorar. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. No te olvides de darle like y suscribirte, porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente.